Este es el video correspondiente al taller de métodos matemáticos, presentado por Johan Sebastián Ruiz, Mafer Isabel Bravo, Alejandro Martínez. Bueno, para empezar, lo que se pedía en el taller era un programa que, por medio de los métodos de ceros de funciones, calcularan el cero de un polinomio de diferentes grados. Esto por método de bisección y por el método de Newton. Bueno, en principio se plantea la función grado polinomio, luego se plantean las variables grado y cool agregar, que ya las voy a explicar. En principio grado se iguala a la celda B2, que es donde la persona pues pone el grado de la función que necesita, y se le suma 1, puesto que le sumamos el valor de la celda de constante. Luego cool agregar es igual a grado por 2, esto para que luego nosotros podamos crear las celdas con x al q, x al cuadrado, x a la n, para que la persona sepa dónde poner el coeficiente que tiene que escribir, y por supuesto también para dejarle el espacio para que él escriba el respectivo valor del coeficiente. Luego incluimos un for desde i igual a 1 hasta cool agregar, para que haga eso que les estaba explicando anteriormente. Entonces ahí podemos ver para los valores impares, para que cuando vaya saltando de celda 1 sí y 1 no. Entonces pone la X con su respectivo grado y sus componentes de color, etcétera. Y luego les deja unos espacios para que la persona escriba el coeficiente. Siguiente de ello, tenemos la función bisección, en donde planteamos pues las variables que necesitamos para poder ejecutar el método. Entonces el intervalo, el inicio, el final y el respectivo error que queremos que tenga nuestro resultado. Además de ello, borramos las celdas por si anteriormente estábamos utilizando el método de Newton. Cabe recordar que aquí, al igual que en el anterior, hacemos esto por intervalos. Entonces ponemos inicio, dejamos un espacio para que la persona escriba y luego final y así. Listo, luego va la función Newton. Aquí lo hacemos al contrario que con la anterior función. En principio borramos las celdas si utilizamos el anterior método, y luego sí ponemos las variables respectivas al método de Newton, punto de inicio y el error que necesitamos. Todo pues con sus variables de color, tamaño, etcétera. Luego está la función borrar, en la cual vamos a declarar la variable grado y cool agregar. Esta variable grado y cool agregar no son globales, entonces siempre las tenemos que volver a mencionar dentro del programa. Las volvemos a tomar para que el botón borrar sepa hasta qué punto borrar. Entonces empieza por el for, desde j igual a 0 hasta 50, y luego va anidado con un for desde i igual a 1 hasta cool agregar por 2, que es el valor máximo hasta donde vamos a borrar. Entonces, como se puede observar, va haciendo las celdas y les va poniendo color blanco de fondo. Aquí nótese que vamos desde j igual a 0 hasta 50, y 50 es la fila máxima que va a borrar. O sea, si tuviéramos una iteración con más números de 50, pues no los va a borrar. Función cálculo, que es el corazón de este programa, en donde declaramos todas las funciones, A, B, error, punto de inicio, número, que son las referentes
a las que usamos en los respectivos métodos. Entonces en el de bisección está A y B, en la de Newton es punto de inicio y en ambas usamos el error. La variable C la utilizamos luego, ya la voy a explicar. En principio luego de ello vamos a borrar las celdas si las estábamos utilizando anteriormente. En la misma función de cálculo, como le dijo mi compañero, se utiliza el if para evaluar si el radio button está seleccionando el método de bisección y ahí se le da el valor a las variables A y B que ya el usuario ha ingresado en la celda E8 o G8 y el error que el usuario ingresó en la celda J8. A continuación, en la fila 14, columna de la 2 a la 8, se van a dar los nombres de A sub n, B sub n, la función evaluada en A sub n, la función evaluada en B sub n, el x medios y la función evaluada en x medios. Y pues por último sería el error, en cual pues serían como las leyendas de la tabla que se genera a continuación. Se va a generar un for que va a ser de 0 a 6 en la fila 14 y columna inicialmente en 2, porque iniciamos en 0, hasta la 8, pues dándole el borde y dándole el color del interior a la tabla, generando como el marco a la tabla. Celdas de la fila 15, columna 2 a la 8, se va a ir evaluando pues, ya los valores que va a ingresar el usuario A y B, resultado del polinomio, o sea, el resultado que nos da el polinomio evaluándolo en A. Esto es una función que está por acá abajo, acá. Entonces, es una función pública que me retorna un valor doble. Tenemos las variables grado, col agregar, que ya mi compañero había explicado anteriormente, y se le agrega la otra variable que es ecuación. Entonces, pues grado y col agregar son las mismas que estaban arriba. Pues como no son globales, toca en cada función que nosotros necesitemos usarlas, pues se vuelven y se declaran. Entonces tenemos un for que va de 1 hasta col agregar. Y un if, que este if me va a ir sumando los coeficientes de las x, multiplicándolos por el respectivo valor del grado de la x. Y ya en este if me va a sumar al final el valor del coeficiente que no tiene x. Y pues ya terminó el for y al resultado pol se le evalúa, se le da el valor de ecuación, en el cual usamos acá arriba. Se hace lo mismo con el valor de A que ingresó el usuario y el valor de B. Ya para la siguiente columna, ya para hallar x media, es el valor de A, más el valor de B dividido en 2, como se puede observar, y evaluado la función con este valor. Y pues inicialmente, pues el error es 0. Ya después se hace un if, que va en la fila 15, columna 4, se multiplica por la celda de al lado, que es la fila 15, en la columna 7, y se evalúa si este valor, o sea, el valor que nos dio x media, es mayor o menor a 0 para reemplazarlo en A o en B. Como es el respectivo método de disección. Y acá se hace lo mismo y se reemplaza en A o en B. Entonces este es para A y este es para B. Ya por último se va a evaluar el resultado que nos dio de A o de B, el mismo procedimiento que hicimos anteriormente, sino que ya con este resultado de la celda anterior. Y para que hasta que llegue al error que nosotros queremos, usamos este do while, que nos va a llegar a hacer esas iteraciones hasta el error que el usuario había ingresado. Y en este caso sí se usa la variable C para ir avanzando de fila en fila. Pues hasta terminar el ciclo, que llegue ahí.
Bueno, en esta parte es la continuación del programa, es la otra opción, digamos que es el punto donde si no se escogió hacerlo por el método anteriormente explicado, se selecciona para poderlo resolver por Newton. Entonces, la primera parte que tenemos que hacer es seleccionar nuestras variables de usar y es cuando le vamos a dar el valor inicial al punto de inicio que está en la celda D9 y al error que estaría en la celda F9. Posteriormente, lo que vamos a hacer es darle el valor, por decirlo así, para rellenar la celda con el valor de xn, fxn, f'xn, xn más 1 y el error. De tal forma que ya mostramos como tal el inicio de nuestra tabla. Y en la parte de abajo lo que vamos a hacer es darle los márgenes a estos textos que ya acabamos de escribir. Posteriormente, lo que vamos a hacer es que vamos a poner en la celda de la fila 15, columna 2, el punto de inicio, que fue nuestra variable que anteriormente guardamos. Y después de eso, en la siguiente columna, lo que vamos a hacer es poner el resultado del polinomio, es decir, el polinomio evaluado en dicho punto, que mi compañera anteriormente explicó la función. Y en la siguiente columna lo que vamos a hacer es poner el resultado de la derivada, que es una función que tenemos en la parte inferior, la cual lo que vamos a hacer es evaluar la derivada del polinomio. Pues digamos que en este caso Excel no puede como tal derivar. Entonces lo que hacemos es usamos la definición de la derivada, que es por medio del límite, prácticamente estamos usando el límite. Y de esta forma lo ponemos la aproximación más cercana con un h demasiado pequeño, de tal forma que nos dé un resultado lo más próximo posible a la derivada. Y aquí pues es exactamente lo mismo. La función va a tener un atributo de entrada, que en este caso es x. X es el valor que estamos evaluando anteriormente. Y el resultado de la def es el que nos va a devolver como tal la función, que es la que estamos llamando en este punto, y la estamos guardando en una celda en específico. Se supone que después, en ese momento lo que hacemos es que evaluamos esa derivada. Si dicha derivada es cero, lo que hacemos es que no es posible resolverla por este método. Entonces le pedimos al usuario que ingrese otra ecuación. Bueno, posteriormente, en dado caso que no sea el caso, es decir, que la derivada sea diferente de cero, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar con el método, que lo que me va a indicar es que es el punto de inicio menos la función evaluada en ese punto, dividido la derivada de ese punto. Entonces lo que estamos haciendo es que vamos a poner ese resultado en la celda de la fila 15, la columna 5, y limpiamos la siguiente columna. Entonces, en la siguiente fila, en la fila 16, lo que vamos a hacer es que vamos a volver a llamar el punto inicio. El punto de inicio y otra vez los mismos valores que teníamos en la anterior fila. Esto para poder hallar el error, que en este caso sí ya lo podemos hallar porque ya están evaluados. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en las siguientes dos columnas, hallar el valor, el error que se encuentra por esas dos resultados. Después de eso, ya lo que hacemos es entrar a un while, bueno, en este caso un do while, para que logre entrar la primera vez, así no cumpla la condición. Y lo que hacemos es volver a repetir los pasos anteriores, que es de tal manera que nuestro punto inicial se va a convertir en la celda anterior y ese punto lo vamos a evaluar en nuestra función resultado poll y en nuestra función resultado def. Y de tal manera que el while solo se va a terminar en cuanto el valor que se encuentre en dicha celda sea mayor al error que el usuario digitó en un principio. Posteriormente a esto, lo que va a hacer es que va a evaluarlo todo lo demás, va a sacar el error dentro de la evaluación anterior, entonces de tal manera que se cumpla, vaya iterando, por decirlo así, el error y siempre esté pudiendo calcular el error anterior.
Y ya, prácticamente ese sería... Este es el programa ya funcionando. Entonces, se va a coger en un polinomio de grado 3. Entonces, se pone a escribir grado. El polinomio que se va a escoger es 3x al cubo, 2x al cuadrado, 1x menos 8. Se va a hacer por el método de bisección, que va a estar entre el intervalo de 0 a 3, con un error del 1 por 10 a la menos 8. Se le da el resultado para calcular las iteraciones y me hizo 27 iteraciones. Ahora, probando este mismo polinomio, pero por el método de Newton. Entonces, bueno, si uno le da limpiar, pues borra todas las celdas. Volvemos a escribir el polinomio. El punto de inicio, vamos a poner el 3. Y el error, el mismo error que habíamos usado en disección. En cambio, este converge mucho más rápido. Me tuvo que hacer 11 iteraciones. Y vamos a verificar el valor del resultado. Entonces, el valor donde me intersecta esta función en el 0 es 1,129265, que es el mismo valor que tenemos acá, el resultado. Muchas gracias por su atención. Vuelva pronto. Next. ¿Listo? Bueno. ¿Y qué buenas tardes? Pienso en algo bueno. Listo. Bueno, para sí, empezar joder. este programa empezamos a llorar, pero pues estas máquinas no lloran, entonces no sé, tocó empezar a programar. Ay, marica, lo escribí al revés. Crack. ¿Ya? ¿Qué más hago? Bueno, la rata.